¿Alguna vez sentiste que tus oraciones son solo palabras al viento, como si repitieras frases sin alma, esperando respuestas que nunca llegan? Muchas personas oran cada día, pero se sienten desconectadas, vacías, como si Dios no las escuchara. Pero hay un secreto que Jesús reveló, un camino hacia una oración viva y transformadora que no depende de fórmulas, sino de una conexión auténtica con el Espíritu Santo. Esta verdad puede cambiar por completo tu vida espiritual. Muchas veces, la oración se convierte en una rutina, una lista de pedidos hecha por costumbre, sin alma ni profundidad. Cerramos los ojos, repetimos frases conocidas, pero nuestro corazón sigue inquieto, sin paz, sin sentir la presencia de Dios. Esta sensación de vacío espiritual es más común de lo que se admite y muchos cristianos, aunque no lo digan abiertamente, se sienten solos incluso cuando oran. La raíz de este problema no está en Dios, sino en la forma en que nos acercamos a Él, de manera superficial, sin entrega, sin espíritu. La Biblia nos muestra un camino diferente. En Romanos 8:26, leemos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta promesa no es para unos pocos escogidos, sino para todos los que desean vivir una vida de fe auténtica. No se trata de saber decir las palabras correctas, sino de abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo tome el control, guiando cada pensamiento, cada suspiro. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo. En Marcos 1:35 se dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de buscar al Padre en soledad, en silencio, sin distracciones. Su oración era profunda, viva, sincera. No era un ritual, sino una relación. Si Jesús oraba así, ¿cómo no vamos nosotros a seguir su ejemplo? Cuando oramos sin espíritu, nuestra fe se debilita. Nos volvemos impacientes, dudamos, nos desanimamos. Pero cuando el Espíritu Santo dirige la oración, todo cambia. No importa si no sabemos qué decir, no importa si las lágrimas sustituyen a las palabras. El Espíritu intercede, traduce nuestros silencios, lleva nuestro clamor al corazón de Dios. Y entonces, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, nuestro interior se transforma, la paz llega, la fe crece, la esperanza resucita. El problema es que muchos han aprendido a orar con la boca, pero no con el alma. La verdadera oración nace del espíritu, no del hábito. No es una obligación, es un refugio. Es en la oración que nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de la presencia de Dios. Es allí donde las cadenas se rompen, donde los miedos se disipan, donde la fe se fortalece. Por eso, si tus oraciones se han vuelto frías, si sientes que Dios no te escucha, es hora de hacer un cambio. No te conformes con una vida espiritual superficial. Pide al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Haz silencio, abre el corazón, rinde el control. Él está dispuesto a transformar tu vida desde el interior, comenzando por tu oración. Orar en el Espíritu no es un concepto místico reservado a unos pocos iluminados. Es una invitación abierta de Dios a todos los que desean una relación más profunda con Él. Pero para orar así, es necesario entregar el control. Muchas veces queremos llevar la oración como llevamos una conversación común, estructurada, lógica, bajo nuestro dominio. Sin embargo, la verdadera oración en el Espíritu exige rendición. Es como soltar las riendas y dejar que el Espíritu Santo guíe cada palabra, cada suspiro, cada pensamiento. Cuando tratamos de controlar nuestra oración, le ponemos límites a Dios. Nos enfocamos solo en lo que queremos decir, en nuestras propias ideas, y dejamos de lado lo que Él quiere hablar a nuestro corazón.
Pero cuando cedemos el control, sucede algo sobrenatural. El Espíritu comienza a movernos por dentro, trayendo a nuestra mente cosas que no sabíamos que necesitábamos orar, trayendo sanidad a heridas que ni siquiera sabíamos que estaban abiertas. Pablo, en Efesios 6:18, nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta oración no es ocasional ni superficial, es constante, atenta, perseverante. Orar en el Espíritu es estar en sintonía con el cielo en medio de la rutina diaria. Es mantener una conversación abierta con Dios que no se limita al momento de cerrar los ojos o juntar las manos. Jesús también habló de esta entrega en la oración. En Lucas 22:42, mientras oraba en Getsemaní, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de angustia, Él mostró lo que es la verdadera rendición: reconocer el dolor, la duda, pero someterse completamente a la voluntad del Padre. Esa es la esencia de orar en el Espíritu: no imponer, sino confiar. Para practicar esta entrega, es necesario silencio interior, apartarse del ruido del mundo, desconectarse de las urgencias externas y enfocarse en escuchar. No siempre vendrán palabras elocuentes, pero vendrá paz. No siempre habrá emoción, pero habrá presencia. Y esa presencia transforma más que 1000 palabras. Cuando el Espíritu Santo dirige la oración, comenzamos a ver resultados inesperados. No siempre son respuestas inmediatas o milagros visibles, pero siempre hay fruto. Cambia nuestro carácter, crece nuestra paciencia, y lo que antes parecía imposible, ahora se vuelve un testimonio de fe. Esta es la oración que transforma, no por la cantidad de palabras, sino por la profundidad del Espíritu. Jesús no solo enseñó sobre la oración, Él vivió una vida saturada de comunión con el Padre. En cada paso de su ministerio, vemos cómo la oración guiada por el Espíritu era su fuerza, su refugio y su fuente de poder. En Lucas 5:16, se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Esta no era una actividad secundaria, era la esencia de su conexión con el cielo. Él nos enseñó con su ejemplo que sin una vida de oración profunda es imposible sostener la obra de Dios en nosotros. Uno de los momentos más conmovedores de Jesús en oración ocurrió en el huerto de Getsemaní, cuando, abrumado por la angustia, sudó gotas de sangre mientras clamaba al Padre. Lucas 22:44. Su oración no fue decorada ni perfecta, fue real, intensa, con lágrimas y rendición total. En ese momento, más que nunca, nos mostró que orar en el Espíritu no significa estar siempre tranquilos, sino ser sinceros, abiertos, dispuestos a aceptar la voluntad de Dios aún en medio del dolor. Jesús también advirtió contra la oración vacía y repetitiva. En Mateo 6:7 dijo: y al orar, no usen repeticiones sin sentido, como hacen los gentiles, que piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Aquí deja claro que no es la cantidad de palabras lo que toca el corazón de Dios, sino la verdad detrás de ellas. Él anhela un corazón genuino, no discursos preparados. La oración guiada por el Espíritu fluye desde el interior, desde lo que somos, no desde lo que creemos que debemos decir. El modelo de oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, Mateo 6:9-13, resume todo lo que una oración en el Espíritu debe tener: reverencia a Dios, deseo de que su voluntad se cumpla, confianza en su provisión, perdón sincero y protección espiritual. Es una oración corta pero profundamente espiritual. Nos recuerda que no se trata de impresionar a Dios, sino de relacionarnos con Él. Además, cuando Jesús habló con la mujer samaritana en Juan 4:23, le dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa declaración marca un antes y un después.
La oración no depende de un lugar físico o un ritual específico. Es una conexión viva, un diálogo entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, donde todo el ser se entrega en verdad. El ejemplo de Jesús es un llamado a renovar nuestra forma de orar. Nos invita a salir de la religiosidad, del deber sin pasión, y entrar en una comunión íntima y constante con el Padre. Orar en el Espíritu es seguir sus pasos, abrir el corazón, dejar que el Espíritu fluya y permitir que la presencia de Dios transforme cada rincón de nuestra alma. La Biblia está llena de ejemplos que muestran el poder transformador de la oración en el Espíritu Santo. Son historias que no solo inspiran, sino que revelan el impacto que una oración viva puede tener en la vida de quien cree. Uno de los casos más impresionantes es el de Elías. En 1 Reyes 18, 41-45, ora para que llueva después de 3 años y medio de sequía. Aunque no ve señales inmediatas, persevera. La lluvia solo vino después de orar 7 veces, demostrando que el poder de la oración también está en la constancia y en la fe. Otro ejemplo grandioso es Moisés frente al Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel estaba acorralado, Moisés oró y confió, y Dios abrió un camino donde no había salida. Éxodo 14, 15, 21. Esto muestra que la oración guiada por el Espíritu puede alterar circunstancias imposibles y revelar el camino en medio del caos. Moisés no solo oró, intercedió según el plan de Dios, y su oración movió el cielo y la tierra. Josué también vivió algo sobrenatural al orar y pedir que el sol se detuviera para garantizar la victoria en la batalla. Josué 10, 12. Y Dios respondió. La oración de Josué no fue común, fue audaz, llena de fe, nacida de un corazón alineado con la voluntad divina. Cuando oramos con esa fe inspirada por el Espíritu, entramos en un terreno donde lo imposible se vuelve posible. En Daniel 10, 12, 13 vemos la dimensión espiritual detrás de la oración. Daniel oró durante 21 días hasta que el ángel llegó con la respuesta, explicando que desde el primer día su oración había sido escuchada, pero una batalla espiritual retardó la respuesta. Esto nos revela que la oración en el Espíritu no es solo comunicación, sino también guerra, y la perseverancia es esencial para ver la victoria manifestarse. Jesús mismo declaró que, con fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. Mateo 17, 20. Esa fe no nace del esfuerzo humano, sino de un espíritu que ora rendido, sensible y conectado con Dios. La oración en el Espíritu fortalece esa fe, nos enseña a esperar y a confiar incluso cuando todo parece detenido. Estos ejemplos bíblicos no son historias lejanas, sino invitaciones vivas para que hoy, en el presente, cada cristiano abrace esta práctica. Orar en el Espíritu es activar el cielo sobre la tierra, es vivir más allá de lo natural. Y cuando entendemos esto, enfrentamos la vida con otra perspectiva, de victoria, de autoridad, de comunión real con el Padre. Muchas veces, lo que impide que la oración en el Espíritu fluya en nuestras vidas no son las circunstancias externas, sino las barreras internas que llevamos en el corazón. Una de las más comunes es la falta de entrega. Queremos orar, pero sin rendir el control, sin soltar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Romanos 8:6 nos enseña que la mente dominada por la carne es muerte, pero la mente dominada por el Espíritu es vida y paz. Cuando nos aferramos a nuestro propio entendimiento, cerramos el acceso al poder del Espíritu. Otra barrera poderosa es la duda. Santiago 1:6 dice que debemos pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar llevada por el viento. La duda silencia la fe y debilita la oración. Muchos oran, pero con el corazón dividido, sin confiar realmente en que Dios está escuchando. Ese temor silencioso crea un muro que impide que la oración llegue con poder al cielo. La impaciencia también es un gran enemigo.
Queremos respuestas rápidas, milagros inmediatos, soluciones urgentes. Pero orar en el Espíritu es caminar al ritmo de Dios, y muchas veces eso significa esperar. Jesús, en Lucas 18:1-8, enseñó la parábola de la viuda persistente precisamente para que no dejemos de orar. La oración que persevera es la que finalmente rompe las barreras invisibles. El pecado no confesado es otra barrera que bloquea nuestra comunión con Dios. En Salmo 66:18 leemos: Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esta verdad es dura pero necesaria. El Espíritu Santo se mueve con libertad en un corazón limpio. Por eso, examinarse y confesar es un paso esencial para que la oración fluya sin obstáculos. También está el miedo al juicio. Muchas personas no oran en voz alta ni con sinceridad por temor a lo que otros piensen. Pero Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 que la oración verdadera se hace en lo secreto, donde nadie más ve, pero Dios escucha. La aprobación del mundo no tiene valor en el reino espiritual. Lo que importa es la autenticidad del corazón. Y finalmente, el desconocimiento. Muchos no saben qué significa orar en el Espíritu y por eso se limitan a oraciones superficiales. En Efesios 6:18, Pablo insiste en que oremos en el Espíritu en todo momento, pero si no comprendemos lo que eso implica, no lo practicamos. Aprender, buscar y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe es clave para romper esa ignorancia espiritual. Estas barreras son reales, pero no insuperables. Con fe, humildad y un corazón dispuesto, pueden ser derribadas. Y al hacerlo, damos paso a una nueva dimensión de oración, donde el Espíritu guía, transforma y fortalece. Uno de los aspectos más profundos y, a la vez, más incomprendidos de la oración en el Espíritu es el don de orar en lenguas espirituales. Este don, muchas veces ignorado o malinterpretado, es una herramienta poderosa que Dios ha dado a su pueblo para fortalecer su espíritu, interceder más allá de las palabras humanas y conectarse directamente con el corazón del Padre. Pablo afirma en 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es una forma pura de comunicación espiritual. Hablar en lenguas no es un espectáculo, ni una obligación, sino un don que edifica al creyente desde lo profundo. Pablo continúa diciendo en el verso 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. A través de esta práctica, el Espíritu Santo fortalece nuestras debilidades, renueva nuestra fe y nos equipa para enfrentar batallas espirituales que, sin su ayuda, no podríamos soportar. Es como un bálsamo divino que sana el alma y prepara el corazón. En el contexto de la guerra espiritual, la oración en lenguas es una de las armas más poderosas. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Cuando oramos en lenguas, activamos defensas celestiales, intercedemos por cosas que ni siquiera sabemos y dejamos que el Espíritu batalle por nosotros. Es una forma de orar que no depende de nuestra lógica, sino de la sabiduría divina. Este don también abre puertas a otros dones espirituales. Pablo anima a los creyentes, en 1 Corintios 14:1, a anhelar los dones espirituales, especialmente el de profecía. Muchos que comienzan a orar en lenguas luego experimentan visiones, discernimiento, palabras de conocimiento y dirección específica de Dios. La oración en el Espíritu abre canales de revelación que transforman completamente la vida espiritual. El miedo y la inseguridad son, sin duda, grandes barreras para activar este don. Algunos temen inventar las palabras, otros se sienten ridículos o dudan de que sea real. Pero Jesús aseguró en Lucas 11:13 que el Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pida con sinceridad. Si tú anhelas esta dimensión, puedes pedirla hoy mismo.
No necesitas entenderlo todo, solo confiar y rendirte. Practicar la oración en lenguas requiere perseverancia. Puede comenzar con balbuceos, con palabras que no comprendes, pero a medida que confías, el fluir del Espíritu se intensifica. Lo importante es no rendirse, no detenerse por temor, sino seguir adelante, sabiendo que es Dios quien está obrando. Y en ese proceso experimentarás una intimidad con el Padre que va más allá de todo lo que antes conocías. Así, el don de orar en lenguas no es una rareza ni un privilegio para unos pocos. Es una invitación abierta para todo aquel que desea una vida de oración profunda, guiada, poderosa. Al activarlo, entramos en una dimensión nueva del Espíritu, donde la fe crece, la carne se somete y el cielo se manifiesta en lo cotidiano. Hemos recorrido juntos un camino profundo de reflexión y revelación sobre lo que significa orar en el Espíritu Santo. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Seguirás orando como antes, de forma superficial y mecánica, o te atreverás a rendirte al Espíritu y permitir que transforme tu vida desde lo más profundo? La oración guiada por el Espíritu no es teoría, es experiencia real, capaz de renovar el alma, fortalecer la fe y llevarte a un nivel de intimidad con Dios que quizás nunca imaginaste. No importa tu pasado, tu nivel de conocimiento bíblico o tus errores. El Espíritu Santo está disponible para todos los que lo buscan con un corazón sincero. Hoy, Dios te llama a despertar, a dejar atrás la rutina vacía y comenzar una nueva etapa. Una vida donde la oración no sea obligación, sino deleite. No sea monólogo, sino diálogo. No sea carga, sino refugio. Es tiempo de orar con poder, con fe, con entrega y ver cómo los cielos responden. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso más. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este contenido con alguien que también necesite aprender a orar en el Espíritu. Juntos, podemos formar una comunidad de fe que ora con propósito y vive bajo la dirección del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te fortalezca en esta nueva jornada de oración viva, poderosa y transformadora.